sea el nombre de Jesús. Lo invito a que levante su mano al cielo esta hermosa mañana y que le dé gracias a Dios por tenernos en este lugar. Dale gracias a Dios, hermano, un momento por tenernos en este lugar. Aleluya, Señor, te damos gracias, Padre Santo, tú eres bueno, dale gracias. Levanta tu mano en alto. Según los planes del diablo, usted y yo no tendríamos que haber llegado hasta este momento. Pero Dios ha sido bueno, que ha extendido su mano de misericordia. Dios ha sido bueno, que ha extendido su mano de poder y de gracia. Aleluya, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios ahí donde estás. Levanta tu mano al cielo y dale gracias. Dale gracias esta hermosa mañana. Aleluya, tú eres bueno, Dios amado. Te agradecemos, te damos alabanza, Dios del cielo, esta hermosa mañana. Dale gracias a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Quiero que eleves tu voz conmigo esta hermosa mañana y que elevemos un canto a Rey de Reyes. Dale gracias a Dios esta mañana. Aleluya, aleluya, aleluya. Vamos a cantarle a Dios, digno eres. Solamente cantaremos este coro de adoración. Aleluya. Levanta tu mano y di conmigo. Digno eres, digno eres, digno eres, Señor. Recibe gloria. Pero solamente el pueblo de Dios sin micrófono, dilo conmigo. Digno eres, digno eres. Que se escuche tu voz en el cielo. Digno eres, Señor. Oiga, qué lindo. Imagina que estás delante del trono de Dios. Recibe gloria. Señor, para tu gloria, gloria y honra, gloria, honra y poder. Gracias, Jesús.
Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Gracias, Jesús amado. Cordero Santo. Aleluya, Aleluya. Señor. Puede darle palmas a ese Dios poderoso. Ese altísimo Dios. Saladea de tu Hijo, Padre. Cúbrelo, abrázalo, Señor amado. Damos gracias a Dios, hermanos, por la oportunidad que nos regala de estar aquí. Hechos capítulo 10, para la gloria del Señor. Señor amado, háblanos. Hechos capítulo 10, para la gloria y para la exaltación de Dios. Cuando usted lo tenga, hermano, me dice un fuerte amén. Hechos capítulo 10, vamos a leer el versículo 14. Amén. Que Dios bendiga a nuestra hermana. Amén. Que está celebrando este culto a Dios, hermano. Amén. ¿Cuántos la bendecimos, hermano? Amén. Que el Señor le bendiga poderosamente. Amén. ¿Alguien sabe cuál es el motivo de este culto? Amén. ¿Alguien sabe, hermanos? Años de aniversario. Es culto de aniversario, Sí, amén. dando gracias a Dios Sí, amén. por un año más de victoria. Sí, amén. Hechos capítulo 10, versículo 14, ¿lo tienen todos, hermanos? Esta es la palabra del Señor. Ella es bendita por los siglos de los siglos. Y quiero hacerla pública honrando el nombre de Jesús. Y su letra dice de esta manera. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Puede sentarse. Para que usted pueda comprender, hermano, el consejo de la palabra esta hermosa tarde ya, hermanos, quiero que me preste atención unos minutos. Alabado sea el nombre de Cristo. Y quiero meditar sobre el pensamiento. Alabado sea el nombre del Señor. Revelación divina a los gentiles. Revelación divina a los gentiles. Para que podamos entender los versículos que nosotros leímos, quisiera, hermano, empezar de esta manera. Todos reconocemos o hemos escuchado, hermano amado, hablar acerca del pueblo de Israel. Hermano, cuando nosotros, hermano, empezamos a leer la Escritura, podemos darnos cuenta en el libro de Génesis que el pueblo de Israel fue formado, hermano, por la descendencia de Abraham. Alabado sea el nombre de Cristo. Hermano, vemos, hermano amado, que Dios hace un pacto con Abraham cuando le dice en el capítulo 12 de Génesis: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Amén. Hermano amado, cuando vemos, hermano amado, que Abraham ofrece holocausto a Dios, hermano amado, Dios se aparece en medio de aquel, hermano amado, sacrificio que Abraham hace, hermano amado, colocando 8 altares. Dice la Biblia que Dios desciende en forma de fuego en medio de los altares y empieza a pasearse en medio de los altares y confirma el pacto de Dios con Abraham diciéndole: ¿puedes contar tú las estrellas del cielo? Abraham le dice: no puedo contarlos, pues así será tu descendencia, será multiplicada entre las naciones. Hermano amado, viendo, hermano, esta promesa, vemos, hermano amado, que aquel pueblo desciende, hermano amado, de la descendencia de Abraham. Hermano, para que usted me vaya entendiendo, lo vamos a hacer de esta manera. Hermano, Abraham tiene por hijo a Isaac. Isaac tiene por hijo a Jacob. Hermano, siendo ellos hijos de la promesa, vemos, hermano amado, que Jacob tiene 12 hijos, en el cual representan las 12 tribus de Israel. Amén. Hermano amado, pero ¿por qué se llama aquel pueblo de Israel? Yo no sé si usted recuerda aquella ocasión cuando la Biblia enseña que, hermano amado, Jacob lucha con el ángel toda una noche. Pero cuando ya el rayar del alba, hermano amado, o sea, el amanecer, iba adentrando sobre el horizonte de aquel lugar, aquel ángel le dice a Jacob: suéltame, que el alba ya raya.
Pero Jacob le dice: no te suelto hasta que tú me bendigas. Aquel ángel le dice: desde ahora tu nombre ya no será Jacob, tu nombre será Israel. Amén. Vemos, hermano amado, que aquel pueblo es llamado Israel por aquel varón o por aquel sobrenombre que es otorgado aquel día. Pero cuando vemos en Éxodo, hermano amado, después de que José muere y después de que Jacob muere, antes de morir, hermano amado, aquellos varones bendicen, hermano, las 12 tribus, o sea, los 12 hijos de Jacob. Hermano, empieza a formarse aquella, hermano, nación. Hermano amado, dice la Biblia en Éxodo capítulo 1 que entre más ellos eran oprimidos, ellos más se multiplicaban. Amén. Vemos, hermano amado, que Dios saca a aquel pueblo con mano poderosa de Egipto sobre, hermano amado, sobre el desierto, donde podemos apreciar en Éxodo, donde podemos apreciar en Levíticos, en Números, en Deuteronomio, todo el caminar del desierto. Pero es constituido una nación y es constituido, hermano amado, un pueblo cuando Él entra con mano poderosa, hermano amado, ya en el libro de Jueces a la tierra prometida. Pero vemos, hermano, que aquel pueblo es establecido como un pueblo, como una nación, hermano amado, cuando Dios da los estatutos, cuando Dios da las leyes y las ordenanzas que aquel pueblo tenía que seguir. Pero, hermano amado, cuando aquel pueblo, hermano, es considerado una nación, Dios establece en ellos estatutos, establece en ellos decretos, establece en ellos leyes, y hay una ley que resalta en aquel pueblo, y es importante para los versículos que leímos, y es, hermano amado, que aquel pueblo no debía mezclarse con las naciones vecinas. Hermano, cuando leemos la escritura, que aquel pueblo se empezara a mezclar con las naciones vecinas, hermano, es establecido como quebrantar la ley divina de Dios. ¿Por qué causa? Porque a la hora de mezclarse con las naciones vecinas, o sea, los gentiles, hermano amado, el pueblo de Israel iba a traer costumbres, iba a traer, hermanos, sobre ellos, hermanos, formas de adorar otros dioses, porque Dios prohibió tanto, hermano, las uniones entre el pueblo consagrado de Dios con las naciones vecinas, porque podemos ver a través de la escritura todo el Antiguo Testamento. Cada vez que el pueblo de Israel hacía alianza con las naciones vecinas, aquel pueblo se corrompía, aquel pueblo se iba falso, hermano, sobre falsos dioses, aquel pueblo se iba, hermano amado, sobre dioses de madera. Hermano, entre ellos está, hermano amado, el dios de Baal, entre ellos está Moloch, entre ellos hay otros dioses que ellos adoraban a la hora de unirse con las naciones vecinas. Llegando ya en el Nuevo Testamento, vemos que esto, hermano amado, sigue de la misma manera. El evangelio de Juan, el evangelio de Marcos, de Lucas, de Mateo, puede describirnos que esta ley sigue pregonando entre medio de ellos. Hermano amado, en Mateo 15, hermano, en una ocasión se acerca una mujer cananea, alguien de un pueblo, hermano amado, vecino, y se acerca donde Jesús, y aquella mujer le pide a Jesús que sane a su hija, porque su hija, dice la Biblia, que estaba siendo atormentada por un espíritu inmundo. Pero Jesús se para y le dice: no podemos darle el pan que fue para los hijos a los perrillos. ¿Por qué causa? Jesús contesta estas palabras, y yo quiero que me preste atención en esto, porque la mujer no pertenecía a Israel, la mujer era de un pueblo cercano a Israel, hermano, llamado Cananea, hermano amado. Pero vemos que Jesús le dice: no podemos darle el pan que fue constituido para los hijos a los perrillos. Pero aquella mujer cananea contesta: pero aún hasta los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. ¿Por qué causa, hermano amado? Porque ella quería recibir
recibir un milagro, pero hubo un alto, hubo un paro cuando ella pidió al Señor, hermano, recibir esa gracia que ella quería para su hija. Y no solamente podemos verlo a través de él, sino que vemos Marcos capítulo 5. Hermano, todos hemos escuchado la historia del endemoniado de Gadara. Hermano amado, la Biblia dice que este varón, hermano amado, dice la Biblia que era atormentado por un espíritu inmundo. Cuando leemos, hermano, la escritura, podemos darnos cuenta que él pertenecía a una región llamada Gadara, hermano, de una ciudad que se titulaba Decápolis, porque eran 10 ciudades unidas. Pero dice la Biblia que ellos trataron de ayudarle, porque la Biblia dice que lo ataban con cadenas, pero las cadenas eran desmenuzadas. Él andaba en el cementerio de Gadara por las noches, desnudo, dando voces, hiriéndose con piedras, hasta en una ocasión que Jesús deriva, hermano amado, en medio del cementerio de Gadara, y la Biblia dice, hermano, que aquel varón es recibido a misericordia, aquel varón recibe un milagro, aquel varón, hermano amado, inmediatamente sano. Alabado sea el nombre de Cristo. Dice la Biblia que los que cuidaban el hato de cerdo, donde los demonios entraron y se desparramaron, dice que fueron donde la ciudad a llamar a los de Gadara. Pero cuando llegaron los de Gadara, vieron algo, hermano, diferente. ¿Y sabe qué fue? Dice la Biblia que vieron al endemoniado sentado a los pies de Jesús, sano, diferente y liberado. Y dice que aquellas personas temieron en su corazón. Y cuando yo leía eso, hermano, yo pensé que lo habían echado de la región de Gadara porque había desparramado los 2000 cerdos. Pero cuando vemos a través de la Biblia, le dijeron que se fuese de la ciudad porque temieron al ver que por años ellos habían intentado ayudar a aquel joven, pero aquel joven de ninguna manera había podido ser libertado. Hermano amado, cuando vemos, hermano, que Jesús sube a la barca, el endemoniado de Gadara, siendo libre, se acerca donde Jesús y le dice: permite que yo vaya contigo. Y este es el punto que yo quiero resaltar. Jesús le dice: no, todavía no es tiempo. Ve a tu casa y ve donde tu familia, y ve a tu ciudad a decir grandes y maravillas cosas ha hecho Dios contigo. Pero ¿por qué Dios, hermano, Jesús le impide seguirle e ir con él, hermano, en la barca? ¿Por qué impide Jesús, hermano, esta acción de este varón que tenía, hermano, cuando vemos que tenía de corazón? Jesús se lo impide. ¿Sabe por qué? Porque Gadara, según en la geografía, no pertenecía a Israel. Gadara era un pueblo gentil y Jesús puso un alto para que no le siguieran. O si no, vámonos a través de la Biblia. Juan capítulo 4, aquella mujer le dice: ¿por qué me pides de beber agua a mí? Tú sabes que los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí. Pero ¿cuál era la discordia que ellos tenían? ¿Por qué, hermano amado? Era la discordia que ellos poseían. Porque en el segundo cautiverio de Israel, hermano, el rey Nabucodonosor entró con ímpetu sobre Jerusalén, destruyó el templo. Y dice la Biblia, hermano, que Samaria es una región pequeña. Nabucodonosor no la tocó. Por eso Samaria, hermano amado, empezó a reproducirse, pero no con israelitas, sino con, hermano, gente de naciones cercanas. O sea que había algo entre ellos, y era que eran mestizos, eran judíos y eran gentiles. Por eso había una discordia entre ellos, que tanto los israelitas no querían pasar en medio de Samaria. Por eso Jesús hace dos demostraciones, diciendo una parábola del buen samaritano, y diciendo también, hermano, la vez que el leproso vino y dijo: este samaritano vino a darme gloria. ¿Por qué? Porque los gentiles detestaban a los samaritanos por ser mestizos. Hermano, los judíos detestaban a los de Samaria porque eran mezclas, porque otras costumbres se habían metido, hermano, a Samaria. Por eso Jesús le dice: ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que conocemos. Por eso aquel pueblo era, hermano, descreditado por los judíos. ¿Por qué? Por pertenecer a naciones de afuera de Israel.
¿Me va entendiendo un poco? Entendiendo esto, hermano amado, vemos, hermano, que a pesar de que los gentiles eran gente excluida de Israel, o por el sistema judío y de la circuncisión, vemos que empieza Jesús, y desde el Antiguo Testamento, pero Jesús empieza a dar promesas. Mateo capítulo, hermano, 22 habla acerca de la fiesta de las bodas. Cuando nosotros leemos esta parábola, podemos darnos cuenta que está establecida en 3 tiempos: el tiempo pasado, en tiempo presente y un tiempo, hermano, futuro. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Por qué está, hermano, establecida en 3 tiempos? Porque Jesús dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacerle fiesta de boda a sus hijos. Mandó a llamar a los siervos, a los convidados a las bodas, pero ellos no quisieron venir. Tiempo pasado. ¿Cuántas veces, hermano, Dios levantó profetas para que Israel viviera? ¿Cuántas veces Dios levantó, hermano amado, su palabra para que Israel se acercara? Yo no sé si se recuerda usted aquella ocasión que aquel profeta se para con voz de mando diciendo: ¿cuántas veces Dios quiso juntar a Israel como la gallina junta sus polluelos? Hermano, yo no sé si se recuerda la ocasión cuando, hermano, el profeta Isaías entra y rompe velo por primera vez en Israel y lleva un burro, hermano, y un asno, y dice Isaías: el buey conoce a su pesebre, el asno a su señor, pero Israel no entiende, Israel no tiene conocimiento. ¿Cuántas veces Dios quiso atraer a Israel? ¿Cuántas veces Dios le demostró a Israel que aunque hicieran Ezequiel capítulo 8 cosas detrás de los altares ocultas, la mano de Jehová estaba siempre presente? Reabacata la batalla para llamar a aquel pueblo, para traer a aquel pueblo, pero aquel pueblo, vemos, hermano amado, desde el libro, hermano amado, oiga, alabado sea el nombre de Cristo, de Éxodo, que se constituye el pueblo de Dios, y vemos, hermano amado, pasando primera, segunda Samuel, primera, segunda de Reyes, primera, segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, cuando entramos, hermano, a Isaías, a Jeremías, a Daniel, a Ezequiel y todos los profetas, jamás ni nunca que el pueblo pudo venir a la presencia de Dios. ¿Por qué causa? Porque aquel pueblo siempre se iba bajo su mano camino. Se cumple el tiempo pasado, sigue diciendo la parábola, pero vino el anfitrión y mandó a llamar a los que eran siervos. Uno se fue para su labranza, otro se fue para su negocio, otro vino, arremetieron contra los siervos que enviaron, y ¿qué? Los mataron. Tiempo presente, en el tiempo de Jesús, la salvación había llegado a Israel. Si usted se recuerda, cada vez que Juan el Bautista predicó por primera vez, ¿cuáles fueron las palabras que, hermano, predicó él? Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vayan otra vez, manden a llamar a los convidados. Amén. Pregúntele. Vemos, hermano, que Jesús predica en la sinagoga por primera vez después de la tentación del desierto. Amén. ¿Cuáles son las palabras que Jesús dice? Arrepentidos. Amén. Y conviértanse. Amén. Porque el reino de los cielos se acerca. Cuando vemos, hermanos, que hay la elección de los 70 discípulos que van 2 en 2 a predicar, y dice la Biblia que libertan a los endemoniados, sanan a los enfermos, pero ¿cuál fue la comisión de ellos? Que fueran a anunciar: arrepiéntanse y conviértanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando vemos el primer discurso de Pedro, capítulo 2 de los Hechos, hermanos, ¿cuáles fueron las palabras de él? Arrepiéntanse y conviértanse, y de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio. Amén. Vayan a llamarlo nuevamente. Pero la Biblia dice que uno se fue para su labranza, otros para su negocio, otros lo arremetieron, hermano, y los mataron. Hermano, amados, vemos, hermano, cumplirse esa profecía, hermano, años después, como cuando matan a Esteban, como cuando Hechos capítulo 26, el apóstol Pablo apela ante Agripa y le dice: oh rey Agripa, no solamente lo metía preso, sino lo mataba a punta de espada para que blasfemaran el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano amado, pero dice la
la Biblia que se para el anfitrión y dice entonces, y aquí es donde yo quiero, hermanos, poder centrar un poquito el mensaje. Entonces, vayan por los caminos, vayan por la vereda, llamen a los que son buenos y llamen a los que son malos. La verdad, las fiestas que están preparadas, y que venga todo aquel que escuche esta voz. Amén. Tiempo futuro. Estaba declarando una profecía para los gentiles. Vayan a los caminos, llamen a buenos y a malos, a todos aquellos que se encuentren. O si no, recordamos aquella cita que es bien conocida, Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 11. A los suyos vino, pero a los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, Dios le da la potestad de ser llamados, hechos hijos de Dios, no engendrados por carne, tampoco por sangre, sino que por la voluntad redentora del cielo. Amén. Hermano amado, cuando vemos, hermano, Romanos capítulo 11, hermano, del versículo 15 para allá, el apóstol Pablo dice unas palabras, y dice, hermano, el olivo original estaba, y sus ramas estaban también, y las ramas se alimentaban de la savia de sus raíces. Pero viene el día, dijo Pablo, que las ramas del olivo van a ser arrancadas y van a ser cortadas las ramas del olivo silvestre, para que se alimenten de la savia de sus raíces. Que quiso dar a entender el apóstol Pablo, que los judíos estaban injertados al árbol y se estaban alimentando de la savia de la presencia del Eterno. Pero vino el día en que esas ramas fueron arrancadas y fueron a traer el olivo silvestre, que no tenía nada que ver, y fue injertado a él para que se alimentara de la savia. Son profecías que fueron cumpliéndose al pasar de los años, pero esta hermosa profecía que se cumplió, podemos darnos cuenta que esta tarde podemos estar por medio de esa profecía levantando nuestras manos, aunque esta gracia no era para nosotros, aunque esta gracia era para los gentiles. Ahora esta tarde podemos levantar nuestras manos al cielo, oh rabaya mansoreba y rakatara valenta aquí a la basoca, y sentir su presencia y adorar su nombre. Por eso usted debe de aprovechar cada momento que usted tenga delante de la presencia de Dios. Hermano, cuando vemos Hechos capítulo 1 versículo 8, hermano, Jesús le dice a sus discípulos, pero ustedes recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, En Samaria, y hasta lo último de la de tierra. la tierra. Vemos, hermano, que cada palabra que está escrita en la Biblia, hermano, no fue escrita solamente por ser escrita. Todo ha tenido su cumplimiento. Amén. Recibiréis poder para que me seas testigos. ¿A dónde? En Jerusalén. Hechos capítulo 2, la Biblia dice, y estando todos unánimes, vino de repente un viento recio que entró a la casa, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que reposó sobre ellos, y empezaron a hablar cada uno según como el Espíritu le daba que hablase. Amén. Hermanos, seréis testigos en Jerusalén. Hechos capítulo 2. Amén. La Biblia dice, hermano, que Pedro se para y empieza a decir estas palabras. Ahora se ha cumplido la profecía entre nosotros, que dijo Joel, en los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y empieza a predicar, hermano amado, el apóstol Pedro. Y vemos que cuando predican, dice la Biblia que se convierte en ¿cuánta gente? 3,000 personas, sin contar a las mujeres ni a los niños. Y dice la Biblia que fueron bautizados en nuestro Señor Jesucristo. ¿Me va entendiendo un poco? Seréis testigos en Jerusalén. Hechos capítulo 3, yendo al templo de la hermosa a la hora novena, a las 3 de la tarde, dice la Biblia que había un paralítico, y dice que puesto los ojos en él, le dijo, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que yo tengo te doy, levántate en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que el paralítico se le afirmaron sus huesos, se le afirmaron sus tobillos, y empezó a saltar y a dar gloria a Dios. Hermanos, seréis testigos en Jerusalén. Hechos capítulo 4, dice la Biblia que los meten presos a Pedro y a Juan por hacer esta
sanidad, porque la gente y el pueblo se maravilló y le dijo al concilio: no hablen más de ese nombre, no quiero que hablen y que enseñen acerca de un Cristo resucitado. Pero Pedro le dijo: no podemos callar lo que nuestros ojos han visto ni nuestros oídos han escuchado. Juzguen ustedes que es preciso obedecer antes a los hombres que a Dios. De ninguna manera la piedra reprobada por vosotros los edificadores, dijo Pedro, ha venido a ser la cabeza del ángulo, y no hay ningún otro nombre dado a los hombres que solamente por medio del nombre de nuestro Señor Jesucristo el hombre pueda ser salvo. Gloria a Dios, sí es. Hay otro nombre, aleluya. Me seréis testigos en Jerusalén. Hechos capítulo 5. Hermano, vemos la mentira de Ananías. Hechos capítulo 6, la elección de los 7 diáconos. ¿Por qué causa? Porque dice la Biblia que los 12 apóstoles ya no podían sustituir a toda la gente. Porque en Hechos capítulo 5 dice la Biblia que se convirtieron en la segunda predicación de Pedro 5,000 personas. Escogieron a los 7 diáconos, entre ellos había un hombre llamado hermano amado Esteban. Esos capítulos 7 podemos apreciarlo hasta del 52 para adelante, donde lo matan, hermano amado. Pero lo que podemos apreciar es que Dios les da poder a ellos para que sean testigos. ¿A dónde? En todo Jerusalén, amén. Vemos, hermano amado, que diga, hermano, Hechos capítulo, hermano 7 de 52, vemos que la Biblia dice: y mataron a pedrada a Esteban y pusieron sus ropas a los pies de un varón llamado, hermano, alabado sea el nombre de Cristo, Saulo. Y dice la Biblia, Hechos capítulo 8, hermano, del versículo 1, y empezó la gran persecución sobre Jerusalén, y todos los santos fueron esparcidos, salvo los apóstoles. Hermano, dice la Biblia que entró el evangelio a donde, en Samaria, recibiréis poder para que me sean testigos. ¿A dónde? En Samaria. Dice la Biblia que en Samaria creyeron, hermano, y fueron bautizados. Hermano, aún podemos ver que un eunuco en Samaria es bautizado, hermano amado, alabado sea el nombre de Cristo, por las aguas. ¿Por qué? Porque creyeron, alabado sea el nombre de Cristo. Pero hay una palabra que dice también, hermano, y sigue diciendo: y me seréis testigos. ¿A dónde? Samaria. En Judea. Hechos capítulo 10 versículo 1, váyase conmigo. Aquí es donde queremos entrar el mensaje. ¿Lo tiene? Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Hermano amado, para que usted me entienda, vamos a explicar esto. Alabado sea el nombre de Cristo. Cesarea, según la región, hermano, o la geografía de los mapas, podemos darnos cuenta que Cesarea, hermano amado, dependía, hermano amado, a una de las regiones de Judea. Estando, hermano amado, la ciudad, hermano, de Cesarea, o la región de Cesarea, hermano amado, perteneciendo en Judea, me seréis testigos en Judea. Se cumple la palabra, hermano amado. Y estando en Cesarea, la Biblia dice que había un varón allí llamado Cornelio, hermano amado, que era centurión de la compañía llamada La Italiana. Voy a hablar un poco despacio para que me entiendan. Hermano amado, cuando vemos, hermano, ¿por qué se llamaba la compañía La Italiana? Cuando yo leí, hermano, cuando empezaba esto, yo pensé que pertenecía a una línea de perfumerías o una línea de expedición, hermano amado, de pieles, como en la Biblia habla tanto de esas ciudades que eran, hermano, expeditoras, hermano, de tanto, hermano, como pieles o perfumes, hermano, de alabastros o, hermano, perfumes entre otros, hermano. Pero cuando yo leía, hermano, pertenecía a la compañía La Italiana. Hermano, yo no sé si usted ha escuchado, hermano, a dónde se va a pedir la visa, mi hermano, hermano, que sabe cómo se llama, a dónde va, hermano, a San Salvador. La embajada. A la embajada de Estados Unidos. Cesarea, hermano amado, era una embajada que había sido construido, hermano, perteneciendo de Roma en Judea. ¿Por qué causa? Porque Israel estaba bajo el dominio, hermano, de Roma en esos tiempos.
Hermano, Cesarea era una de las ciudades fortificadas que había hecho, hermano, Roma. ¿Para qué? Para tener, hermano, el dominio de las regiones y el atributo pudiera ser brindado a César. Hermano, yo no sé si se recuerda usted la ocasión que intentaron tentar a Jesús y le dijo: Señor, daremos nosotros los atributos. Y le dice: ¿qué ves en la moneda? Hermano, cuando ve la moneda dice: yo veo la cara de César. Jesús le dice: entonces den a César lo que es de César y den a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué causa? Porque ellos estaban, hermano, bajo el gobierno romano en ese momento. O si no, veamos quiénes mataron a Jesús. Podemos decir que el concilio, Caifás o todos los fariseos, pero no, la Biblia dice que a Jesús lo tendieron los romanos. ¿Por qué causa? Porque Roma tenía el dominio de Israel en esos momentos. Cesarea, siendo una embajada de Roma, aún estando, hermano amado, en la tierra israelita o la tierra judía, hermano, había un varón llamado Cornelio que él tenía, era centurión, o sea que tenía al cargo de él los soldados, tenían al cargo de él, hermano, la gente que operaba en Cesarea, pero él siendo centurión, dice en el versículo 12 estas palabras: hermano, era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. A pesar de ese romano, hermano amado, vemos, hermano amado, que era una persona que el temor de Dios estaba en él. Cuando vemos en Hechos capítulo 2, yo no sé si usted ha leído ahí adelante, dice que ahí habían árabes, habían persas, habían egipcios, habían medos, habían, hermanos, diferentes pueblos, pero la Biblia dice que cada uno escuchaba en su lengua glorificar a Dios. ¿Ha leído eso? ¿Por qué, hermano? Porque había un tiempo, hermano amado, que entraron muchas naciones, hermano, a pesar de no pertenecer a la circuncisión y a pesar de no pertenecer al judaísmo, habían entrado a Israel. ¿Por qué? Porque, hermano, en sus ciudades habían dioses que a ellos no los había llenado su corazón. A pesar que en Grecia había, hermano amado, Zeus, había, hermano, entre ellos Hércules, habían otros dioses griegos, hermano, nunca habían podido llenar la satisfacción de su alma. Vemos, hermanos, que habían árabes, el Islam nunca pudo llenar en ciertos hombres el alma de ellos. Vemos que habían egipcios, hermano, la diosa de Osiris, hermano, nunca pudo llenar en el corazón de ellos ese vacío, hermano. Por eso vemos que un romano, siendo, hermano, de la ciudad de Roma, hermano, vemos, hermano, que era un hombre piadoso, era un hombre temeroso de Dios, que hacía limosna al pueblo de Israel y que oraba siempre a Dios. ¿Por qué causa? Porque a pesar, hermano, de tener ellos dioses en Roma o en Grecia, ellos no habían hallado la satisfacción del alma. Por eso, hermano amado, ellos tocaban en su corazón aprender la fe judía. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Por qué, hermano amado? Porque nosotros somos conscientes ahora esta tarde, porque el velo ya fue quitado de nuestros ojos, que San Bartolo no puede hacer sentir lo que nosotros sentimos. La divina Trinidad de la Iglesia Católica nunca va a poder hacer sentir lo que nuestra vida siente. Nunca, hermano amado, oiga, la divina providencia, nunca, hermano, San Bartolo, San Felipe, el Cristo Negro de Esquipula, la Virgen, hermano, de Guadalupe, podrá sentir adentro de nuestros corazones lo que nosotros sentimos. Nunca el budaísmo podrá, Rabaya Mansolema, penetrar tanto los huesos, penetrar tanto el alma, como este bendito evangelio que corre por nuestra vena. Nunca el Islam, hermano, adorando a Mahoma, podrá sentir lo que nuestra vida siente. ¿Por qué causa? Porque en nuestra vida no hay una religión, en nuestra vida hay el Dios encarnado a la tierra. Primera de Juan 1:1, en el principio él era el verbo era con Dios y el verbo se hizo carne. El verbo era Dios. Amén. Él ha resucitado y entrado en nuestros corazones. Este varón, hermano, a pesar de ser de Roma, este hermano tenía creencias judías. Dice la Biblia que él era piadoso.
era temeroso con toda su casa, que hacía mucha limosna. ¿Por qué causa? Porque cuando alguien conoce a Dios no puede quedarse así como, hermano, como vino. Cuando alguien conoce a Dios tiene que ser transformado. Por eso, hermano, el apóstol Pablo escribió a los Corintios 5:17: de modo aquel que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, en aquí todas se hicieron nuevas. ¿Por qué causa? Porque las cosas viejas aquí no sirven. Las cosas viejas aquí solamente sirven de estorbo, solamente sirven de limitaciones. Hermano, por eso Pablo escribió a los Romanos 12:2: renovaos vuestro entendimiento por la sabiduría del Espíritu Santo, para que sepas cuál es la buena y agradable voluntad de Dios para con sus santos. ¿Por qué causa? Porque el hombre que conoce a Cristo es transformado. El hombre que conoce a Cristo es renovado. Hermano, el hombre puede conocer una religión. Entremos en Nicodemo del 3 hacia adelante. Nicodemo era doctor de la ley, era fariseo, hermano amado. Él estudiaba las sagradas escrituras, pero la religión no cambia. Por eso Jesús le dijo: tienes que nacer del agua y del Espíritu. Alabado y bendecido sea el nombre de Cristo, porque la religión no cambia. Lo que cambia es la sangre bendita del Cordero que se derramó en el Calvario. Rebacata la batalla manso, emacuta lenta, socata la batalla. Lo que cambia es esta bendita gracia. Señor, aleluya. Gloria a Jesús. Viendo que Cornelio, siendo romano, era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios. Y este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y aquí me quiero centrar, porque él tenía costumbres judías. ¿Usted se recuerda a qué hora oraban los judíos? ¿A qué hora iban, hermanos, al templo de la Hermosa? A la hora 9, a las 3 de la tarde. ¿A qué iban? A orar. Ellos acostumbraban a orar esa hora. ¿A qué hora murió Jesús? A la hora 9, a las 3 de la tarde. ¿Y qué pasó cuando él muere? El templo, el velo se rasga. Y dice la Biblia que por primera vez vieron los judíos el lugar santísimo. ¿Por qué causa? Porque ellos estaban reunidos para empezar la oración. Amén, Hermano, aleluya. vimos, hermano, que también dice la Biblia, Cornelio empieza la escritura a relatar, hermano amado, el doctor Lucas empieza a decir, vio claramente una visión como a la hora 9 del día, o sea, a las 3 de la tarde de nuestro reloj, hermano, porque él tenía las costumbres judías, él buscaba a Dios a esa hora. Cuando vemos hacia adelante, vemos, hermano, que la escritura dice que Cornelio estaba en oración y estaba en ayunas, alabado sea el nombre de Cristo, y dice la Biblia que se le apareció un ángel. Cuando el ángel se le apareció, la Biblia dice que se le quedó viendo Cornelio, y cuando Cornelio lo vio, dice la Biblia que sintió temor en su corazón, pero el ángel solamente llegó y le dijo: quiero que envíes a Jope, en la casa de un varón llamado Simón el curtidor. Ahí hay un hombre que hospeda en ese lugar, llamado Simón, de sobrenombre Pedro, y llámalo y él te dirá lo que tienes que hacer. Hermano amado, cuando vemos, hermano, que esta palabra del ángel viene a Cornelio, dice la Biblia que Cornelio se levanta, pero cuando se levanta, hermano amado, alabado sea el nombre de Cristo, hermano, le dice en el 6, posa en la casa de Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar, él te dirá lo necesario que hagas. Ido el ángel, dice el 7, que hablaba con Cornelio, llamó a sus 2 criados y a un devoto soldado que los asistía. Hombre piadoso, temeroso de Dios con toda su casa. Siendo también un soldado romano, él había intentado de meter la fe que él tenía en su corazón en otro. Mandó a llamar 2 de sus criados y a un soldado, ¿qué? ¿Cómo dice ahí su escritura? Devoto. Alguien que administraba su mismo creencia. Y dice, hermano amado, que lo mandó llamar, ¿para qué? Para que fuera a Jope. ¿A qué? Hermano, a buscar un varón llamado Pedro. Vemos, hermano, dice la Biblia, que el siguiente día ellos salen a Jope.
Eran casi 57 kilómetros que ellos tenían que recorrer. Hermano amado, hermano, ¿alguien se recuerda a dónde aparece la Biblia Jope? No se recuerda ya en Jonás, donde dice la Biblia que le dice una voz: ve a Nínive y pregona contra esta ciudad, porque su maldad ha subido ante mí. Y dice la Biblia que Jonás se elevó y descendió ¿a dónde? A Jope, y tomó la primera barca huyendo a Tarsis. O sea que Jope, hermano amado, era como un embarcadero. Hermano, cuando vemos, hermano amado, dice: alabado sea el nombre de Cristo. En el 6, posa en cierta casa de Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Jope era un embarcadero, hermano amado, que entraban y iban barcos, que entraban y salían naves, hermano, de aquel lugar residente de Jope. O sea que en medio de aquella ciudad, hermano amado, se estaba moviendo, hermano, el diario vivir, también siendo Cesarea otra ciudad de influencia en esos tiempos que operaba, hermano, la embajada romana en ese lugar. Vemos, hermano, que las dos ciudades estaban en su cúspide del afán diario, hermano, en sus tareas diarias, pero en medio de toda esa ciudad se estaba escurriendo, hermano, el plan de Dios. ¿Para qué? Para que llegara este evangelio a los gentiles, para que este evangelio fuera mostrado a la gente que según no lo merecía, a la gente que según no merecía esta gracia. Hermano, uno estaban, hermano, subiendo quizás cosas a los barcos, a las naves, otros estaban comandando según con la embajada de Roma, pero en medio de ellos estaba escurriéndose el propósito de Dios por medio de 2 criados y un soldado. La Biblia dice que Pedro no había recibido nada hasta ese momento, siendo la hora sexta, a las 12 del mediodía. Dice que Pedro sube a la azotea. Cuando Pedro sube a la azotea, dice la Biblia que le da gran hambre. Cuando leí esto yo, ¿será que le dio hambre porque eran las 12 del mediodía? ¿O será que le dio hambre por lo que Dios quería mostrarle? Porque dice que teniendo el hambre, entró en una éxtasis y empezó a ver una visión como un lienzo blanco agarrado con las 4 puntas en el cielo, descendía sobre toda la tierra. Las 4 puntas en el cielo establecidas, y bajaba poco a poco el lienzo. Y cuando empezó a bajar el lienzo, hermano amado, alabado sea el nombre de Cristo, hermano amado, dice la Biblia, hermano amado, alabado sea el nombre de Jesús, que empezó a ver cuadrúpedos, empezó a ver, hermano amado, reptiles y aves del cielo. Versículo, hermano 11, lea conmigo por favor. Y vio el cielo abierto, que descendió algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en la cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, los reptiles y aves del cielo. Hermano, cuando vemos, hermano, esta visión que Pedro tiene, o esta éxtasis, hermano, vemos que un lienzo, hermano, agarrado de las 4 puntas del cielo, empieza a descender. Cuando empieza a descender, Pedro empieza a ver adentro del lienzo que habían cuadrúpedos terrestres. ¿Qué clase de animales son estos? Todos los animales que tienen 4 extremidades para poder caminar. Entre ellos hay vacas, entre ellos hay cerdos, entre ellos hay perros, entre ellos hay gatos, y todo lo que usted pueda imaginarse con 4 patas o 4 extremidades para poder caminar, cuadrúpedos terrestres. Pero la Biblia dice que también había, hermanos, reptiles. ¿Cuál línea de animales estos? Todo animal que se arrastra en tierra. Y dice la Biblia que había también aves del cielo. Lo que quiero que me entiendas, teniendo todos estos animales, había muchos animales que estaban ahí, como el cerdo, como animales, hermanos, que no tenían escamas, hermano amado, que eran prohibidos, hermano, según la ley de Moisés, que ellos pudieran comer. Eran animales inmundos. Había, hermano, animales que jamás ni nunca un judío había tocado, porque el día que lo tocara era inmundo por la ley de Dios. Pero vemos, hermano, que desciende a aquel lugar, hermano, el 13, lea conmigo, y dice: y le vino una voz y le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Aquí quiero entrar a los versículos que leímos. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común y ninguna cosa inmunda he comido jamás. ¿Por qué causa? Porque los animales que se miraban en el lienzo eran animales, hermano amado, inmundos, animales que jamás ellos habían probado. Pero escucha nuevamente la voz Pedro y le dice: no llames común a lo que yo ya santifiqué, no llames inmundo a lo que yo ya purifiqué.
¿Por qué? Porque estaba preparando el corazón de Pedro. Porque estaban a punto de tocar la puerta de su casa. Dice la Biblia que cuando llegan toca la puerta. Aquí vive Simón el curtidor, sí, aquí vive. Y por casualidad no se hospeda alguien que se llama Pedro por aquí. Bien, yo soy, conmigo hablas. Inmediatamente, hermano, Pedro reconoció quién estaba a la puerta. Hermano, era un soldado romano. Las vestiduras eran de soldados romanos y criados, hermano, de Roma. Hermano, sus vestiduras eran diferentes. Porque la samaritana conoció que Jesús era judío y le dijo: ¿por qué me pides de beber agua a mí si los judíos y los samaritanos no se llevan? ¿Por qué causa? Porque la samaritana logró distinguir sus vestiduras. Eran hermanos, vestiduras diferentes a las que ellas usaban. Hermano, Pedro reconoció quién estaba tocando la puerta, pero cuando tocó la puerta, hermano amado, se le vino la visión que acaba de ver, hermano, en la azotea, y le dijo: hermano amado, entren en mi casa, que el día de mañana seguimos hacia de camino. Porque aquel varón le dijo allá hermano, en Cesarea hay un varón llamado Cornelio, y él recibió de parte de un ángel las instrucciones donde tú vivías, y donde tú vivías, él nos dijo que había un varón llamado Pedro que no diría qué hacer. Si hermano Pedro no hubiera visto esa visión y hubieran llegado a tocar estos hombres, lo que Pedro le hubiera dicho era: sigan hacia adelante, allí hay un lugar donde pueden pasar la noche, o sigan hacia adelante, allí hay una plaza donde puedan rescotarse. ¿Por qué? Porque que de entrar a un gentil a la casa de un judío, eso era deshonra. Eso, hermano, eso era la peor abominación que había. Eran judíos de la circuncisión que pertenecía a la casa de Israel. De entrar a un gentil en su casa, mucho más un romano, hermano, esto era una deshonra para Israel. Pero como él vio la visión que le dijo: no llames común a lo que yo santifiqué, no le llames inmundo a lo que yo ya purifiqué, él le dijo: entren a mi casa. El día siguiente salieron para Cesarea. Llegando a Cesarea, la Biblia dice que Cornelio ya tenía preparada toda su casa. Había llamado amigos, había llamado familiares, había llamado hermanos para que escucharan lo que Pedro quería decirle. Cuando Pedro entra a la casa, Cornelio se hinca y le dice: bendito sea. Viene hermano Pedro, lo levanta y le dice: no me adores, que yo soy hombre semejante a ti. Santo, aleluya. Y empieza: yo solamente tuve una visión y a mí me dijeron que vos me ibas a decir lo que tenía que hacer. Y se le vino la visión a aquel varón. Solamente tenemos que hablarle de la salvación. Amén. ¿Se imagina desde dónde venimos? Amén. Y de dónde viene la promesa. Amén. Y hasta dónde viene a cumplirse. Amén. ¿Se imagina? Amén, gloria a Dios. A punto de cumplirse esa promesa, Pedro le dice al Señor Jesucristo, quien anduvo haciendo sanidades y milagros en Galilea, en Jerusalén y en el territorio de Israel, quienes los judíos y los romanos crucificaron, pero después de resucitar estuvo con nosotros y comió con nosotros. Me seréis testigos también en Judea. Amén. Se cumplió la palabra. Amén. Hermano, él predicando en Judea diciendo: pero el Señor Jesucristo, que también comió con nosotros, nos dijo que habláramos de eso. Y dice la Biblia que mientras Pedro hablaba, el Espíritu de Dios descendió, sacaya manso, le maquilla por la casa de Cornelio. Aleluya. Yo no sé si usted se recuerda que el coro que nosotros cantamos: en la casa de Cornelio el fuego descendió. Hermano, agarrado de las escrituras bíblicas, porque dice la Biblia que Pedro, predicando de Jesucristo, el Espíritu de Dios descendió y fueron bautizados con el poder del Espíritu Santo. Pedro se para y dice: ahora comprendo que Dios no hace sección de personas. Y allí estaban al frente los de la circuncisión, judíos, hermanos, cuadrados, dogmáticos, hermanos, quien los sacaba de su teoría. Pero Pedro le dijo: habrá alguien que se imponga que pasen esto a las aguas si ya recibieron el bautismo del Espíritu Santo. La Biblia dice que fueron bautizados también en agua en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Léalo, Hechos capítulo 10, hermano amado. Ellos fueron bautizados, hermano, y recibieron el don del Espíritu Santo de Dios. Hermano, vemos, hermano, que ahí se cumple la palabra, donde los gentiles, donde la rama del olivo original iba a ser arrancada. Se cumple cuando Juan dijo que a los suyos vino y no le recibieron. Se cumple la parábola de la fiesta de la boda. Se cumple lo que dijo en
Génesis, ellos serán mi pueblo y yo seré el Dios de ellos. Se cumple la palabra. El evangelio entró por primera vez a los gentiles, pero hermano, un capítulo antes vemos que Dios no se quedó tampoco con las manos cruzadas. Yendo a Damasco, Pablo lo bota del caballo y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Te entra a Damasco y te diré qué tienes que hacer. En Damasco manda un profeta llamado Ananías y le dice: ve a ponerle la mano. Ananías le dice: no, Señor, que no es este que mata a los cristianos. Pero el Espíritu le dijo a Ananías: ve, porque yo le enseñaré a este todo lo que tiene que sufrir por mi nombre. Hechos capítulo 13 versículo 2. Administrando el Espíritu Santo a esto, dijo: apárteme a Pablo y a Bernabé para la obra que yo tengo encomendado para ellos. Gloria a Dios. Vemos que el evangelio no se queda ahí. Hechos 14, dentro a Listra, en su primer viaje misionero, Pablo entra, hermano amado, alabado sea el nombre de Cristo, hermano, a las regiones, hermano, donde a Pablo y a Silas lo meten preso, hermano amado. ¿Por qué? Por sacar el espíritu de adivinación de una mujer. Hechos capítulo 16 versículo 24. Después de haberle azotado mucho, mandando al carcelero que lo metiera en el calabozo de más adentro, pero a medianoche esto, cantando himnos espirituales a Dios, los presos los oían, y de repente vino sobre ellos un gran terremoto, donde los simientes de la cárcel se sacudieron, las puertas se abrieron y las cadenas fueron rotas. El evangelio no llegó solamente ahí. Vemos que llegó, hermano, a Corinto. El evangelio llegó a Roma, alabado sea el nombre de Cristo, y por continente Roma llegó a Italia, porque Italia es un país, Roma es la capital. Llegó a Italia, llegó a los efesios, llegó a los colosenses, llegó a los filipenses, y llegó, hermano, a los tesalonicenses. El evangelio llegó cerca del Mediterráneo. El evangelio empezó a descender a Filipinas, empezó el evangelio a descender sobre Cesarea con más y mayor influencia. Hermano, el evangelio empezó a ascender a Antioquía. De Antioquía no solamente creó Efesios, sino toda Asia creyó en su nombre. Hechos capítulo 19. Vemos que el evangelio empieza a descender sobre los países de más abajo, hermano, llegando a los países, hermano, europeos, como Europa, como a Lima, Perú. Llegó el evangelio a Egipto, llegó el evangelio a todos los países cercanos, llenando la mitad del globo terráqueo, descendiendo sobre Ecuador, descendiendo sobre Venezuela, descendiendo sobre Colombia. También llegó a América del Norte. Grandes capas se ponían, hermano, en América del Norte, hombres usados como Chichi Ávila, hombres usados como Jimmy Swagger, como Héctor de la Cruz, movían masas. El evangelio iba impactando cada vez más todo el mundo. Y seréis testigos. Amén. Hasta los últimos, ¿qué? Término. Vemos, hermano, yo tuve la oportunidad de ir a predicar a Ostuma La Paz. Entrando, hermano, a Ostuma La Paz es un pueblo, hermano, donde llegué a una casa donde los pastores que iban a hacer la campaña, y platicando con ellos me dicen: mi bisabuela recibió a los primeros misioneros de la iglesia latinoamericana que entró a El Salvador. Ellos venían descalzos, sus carros eran yuntas, y empezaron a predicar y el mover del Espíritu de Dios aquí en Ostuma La Paz. Segundo municipio, Chalatenango. Después de Chalatenango fue, hermano, inundando los 14 departamentos. Y año 2025 se predica el evangelio en las radios, en los parques, en las aldeas, se predica en las colonias, se predica en los municipios, en los departamentos, hermano, en la distribución territorial de cada, hermano, municipio. Se predica el evangelio, hermano, no solamente en iglesia, sino que en cada rincón del mundo. Este evangelio está resonando. Y año 2025, mi hermana está celebrando un año más para la gloria de Dios.
hermano, y ¿sabe qué le voy a decir? Este evangelio no se va a terminar, este no va a ser la última predicación que escuchamos, porque esta palabra seguirá retumbando el mundo espiritual. Esta palabra seguirá llamando al drogadicto, esta palabra seguirá llamando al adúltero, esta palabra será ofrecida a los gentiles, como los borrachos, como la prostituta, como aquel que ha quebrantado la ley de Dios. Esta palabra seguirá corriendo como río, seguirá corriendo como manantiales de agua de vida. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria Por a eso Jesús. cuando leo Hechos, no termina con una salutación final como todas las cartas. Cierto, amén. Hechos termina como Pablo haciendo hamacas en Roma para sobrevivir. Sí, amén. ¿Por qué causa? No escribió una salutación final, porque la historia de la iglesia no acababa ahí. Termina. La historia de la iglesia Seguía. acabará cuando el Cristo de la gloria venga y enrolle esos cielos como pergaminos y la señal de las manos de las naciones aparezca en las alturas de las nubes. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí es donde terminará el recorrido de la iglesia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso yo he entendido ahora el evangelio diferente, Amén. Bendito Señor. bajo Dios. la escritura. Por eso cuando llego a predicar los eventos nunca he cobrado ni un 5. Amén. Y no es porque tenga dinero, muchas veces quizás, hermano, con una cora para el fresco voy. Amén. Y las 2 Así coras o el pasa. dólar de la ofrenda aparte. Es cierto, amén. Pero he entendido que esto Dios nos ha escogido con un propósito. Amén. Gloria a Dios. Dios nos ha escogido para algo. Amén. Yo no sé, hermano, al principio yo tengo 6 años en el evangelio, empecé a predicar a los 2 meses en el mercado central hermano amado del Parque Menéndez, donde el diablo me arrastró con 8 años de drogadicción. Fue la primera vez que me paré donde caía con convulsiones a predicar de este evangelio que me había topado con Cristo, pero de primero predicaba porque había un fuego que ardía en mi corazón, Amén. hermano, y a mí me gustaba hacerlo. Amén. Ahora ya no predico con ese entendimiento, ahora predico, hermano amado. ¿Sabe por qué? Porque esta palabra, si uno no la predica, Dios va a levantar a otro, a 10 que quieran predicarla, a otro, o hermano, a muchos que quieran anunciarla. Si usted quiere detenerse, deténgase. El evangelio no será detenido. Dios levantará a quien quiera trabajarle. Rebacata la bacalla. Porque usted ya ha estudiado, no puede hincarse porque hay lodo. No, hombre, Dios va a levantar al borracho de la esquina para que predique con sabiduría, con entendimiento. Nunca me he ido a un instituto bíblico, pero he entendido que Dios capacita al que llama. Recata la batalla manso, revalenta quita la baleva, evacuta le bacalla manso lema, rajútale, etacata jútala, evacutule gata la bacalla manso. Poder de Dios que debe de descender sobre su pueblo. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Con esto quiero terminar, porque yo sé que ya tiene hambre. Aleluya. Y como ahora acostumbramos a predicar media hora, Sí. ahorita ha sentido largo usted. No, hombre, no. Buena la palabra. Vemos, hermano amado, que este evangelio no va a parar. No, amén. Y Dios seguirá añadiendo Amén. al que tenga que ser. Sí, amén. Aleluya. Qué A bueno. los 3 años predicando, hermano, allí en la CEL, nosotros con mi pastor, vi la montaña. Y cuando vi la montaña solamente vino algo inspirado por el Espíritu en mi mente y me dijo para irse a meter a 30 días de ayuno y hacer. Y no orar por nada, sino solamente por las almas. Hermano, yo predicaba, pero en mi iglesia, a cultos de acción de gracias que me invitaban. Hermano, impacientó tanto mi corazón para la gloria de Dios. Hermano, me fui a meter. Hermano, ya mero mato a 22 hermanos que iban en un Hyundai con nosotros cuando iban el día 18 del ayuno, que íbamos a predicar a Sonsonate. Alabado sea el nombre de Cristo, porque un vehículo vino. Hermanos, nos iban a impactar otro Hyundai y en la cama del Hyundai iba a levantar a todos. A mi pastor le pasó así, hermano amado, pero en ese tiempo, hermano, hicieron una campaña en la iglesia y oraron a Dios, y una hermana recibió que yo tenía que
que predicar aceptaron 7 almas. Después hermano, me invitaron a predicar las Américas. Cuando llegué donde mi hermano Hernán Ramírez, me dolió el estómago, las patas, la cabeza, todo, porque yo nunca había estado delante de una multitud así, casi 1000 personas en la cancha, hermano amado. Pero ese día Dios salvó como a 15 almas a Cristo, y ahora en estos 3 evangelios van más de 1000 personas convertidas a Cristo. Y creo que si no quiero seguir, Dios va a levantar a otro drogadicto, Dios va a levantar a otro alcohólico. ¿Por qué? Porque esta palabra se seguirá anunciando. Rabaya manso le maquilla, abacata la valenta, socata la bacaya, ruta, enta socoto le maquilla. Esta palabra se seguirá anunciando. Recuerdo el año pasado, ahí como en mayo, Dios me permitió ir a la frontera de Haití. Alabado sea el nombre de Cristo. Estando ahí, hermano, habían 3 misioneros estadounidenses, hermano, nosotros predicando abajo del barrio, haciéndonos brujería como 8 personas, hermano, porque en Haití ponen a bailar un trapo, hermano, de paca, hermano, sin nadie adentro. Se mueve un cultismo tremendo en ese lugar. Estando nosotros ahí, la bruja se acerca, hermano, y me dice: yo soy Jesús y tengo toda esta iglesia en la palma de mi mano. Hermano, yo sentí una autoridad ese día y le dije: será notorio delante de tus secuaces y delante de los que te siguen que tu brujería no va a calarme, para que sepa que el Dios omnipotente tiene más poder que el Dios que tú sirves. Amén. Amén. Gloria a Y Dios. no crean que porque yo soy Chele, Aleluya. Dios respaldando su palabra, ustedes no le deben subir los humos. Amén. Yo sigo siendo el mismo come frijoles de Santana, Amén. Aleluya. que cuando iba en el avión dije: Señor, el come frijoles de Santana, ¿dónde va? Es porque Dios, hermano, en su evangelio quiere respaldar su palabra. Pero el día siguiente llegó un hermano ahogándose y nos dijo: hermanos, ¿también? Y le dijimos: sí. ¿Pero por qué? Porque agarraron a 3 misioneros estadounidenses y pensamos que ustedes iban ahí también. Hermano, cuando vamos viendo las fotos, los 2 hermanos los metieron, hermano, en un hoyo, les echaron gasolina y les prendieron vivos, hermano amado. Cuando vi yo la foto, de aquí para abajo ya no tenían cuerpo, de aquí para arriba solamente estaban cristalizados, se miraban con las manos estiradas, porque llegaron los hermanos, los haitianos, y le dijeron: salgan de aquí. Y ellos dijeron: no podemos salir de aquí porque aquí Dios nos ha enviado. Y ellos le dijeron: los vamos a matar. Y él le dijo: si nos van a matar, va a ser porque es la voluntad de Dios que muramos así. A la hermana con un vestido celestillo la violaron hasta matarla, con su vestido, hermano, hasta aquí, y toda llena de sangre. No sé cuántos hombres pasaron por ella por predicar el evangelio, y usted solamente porque no tiene para pagar para el recibo ya no quiere llegar al culto. Usted solamente porque se pone las nubes en los cielos se vuelve sabio y piensa que se va a enfermar. No, momento, esta palabra se seguirá anunciando. Rabacata la bacaya, entazocatalema, porque en el cielo ha dicho: no llame común a lo que yo santifiqué, no llames inmundo a lo que yo ya purifiqué. Gloria a Dios. El ministerio revelado a los gentiles. Santo Jesús. Amén, Padre. Ya le dije que con esto quiero terminar, pero no se emociona. Santo Señor. Bendito sea Cristo. Usted, en 100 años, todos los que estamos aquí, todos ya no vamos a estar, hermano. Hasta esos niños que están ahí, mire, se van a morir en 100 años. Pero en 100 años este evangelio no se va a parar. Dios seguirá levantando hombres inspirados por el Espíritu de Dios, para que sigan ayudando, hermano amado, para que sigan llevando esta palabra. Ya que los que no quieren se pueden ir. Amén. Dios no pierde, el que pierde es usted. Sí, amén. Y le va a dar fuego. Y le van a hacer dragón por la nariz para echar humo. Santo, aleluya. Los que necesitamos de Dios somos nosotros. Amén. Y esta tarde también, Amén. si hay algún amigo entre nosotros, Amén. Aleluya. sepa que Jesús quiere salvar. Amén. Levante la mano todos los que son cristianos. Amén. Todos somos hermanos.
Aleluya. Espero que sí. Oh Dios. La gracia y la paz de Cristo sea